El Campo de Asturias hoy se encuentra con Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias. Buenos días, Marcelino. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, recientemente se presentaban los presupuestos de la Consejería de cara al 2025 y, bueno, un poco al margen de cifras generales, si quieres, ¿qué valoración haces de esos presupuestos? Bueno, al final, cuando presentas unas cuentas para gestionar en un ejercicio, lo que pretendes es tener los recursos suficientes para llevar adelante las políticas que consideras que son prioritarias. ¿Cuáles son las políticas que considero prioritarias? Pues ser capaz de dar una respuesta a algo que realmente preocupa, que es todo lo que tiene que ver con la sanidad animal y vegetal de nuestra comunidad autónoma, ser capaz de contemplar todas las ayudas de la política agraria comunitaria y todas las ayudas necesarias para poder llevar adelante un plan como es el Incorpórate al Agro, llevar adelante una inversión realmente importante para seguir mejorando las medidas de prevención de incendios y las infraestructuras rurales necesarias para avanzar tanto en concentraciones parcelarias como en aquellas infraestructuras que realmente son pedidas por parte de los hombres y mujeres que viven en el medio rural. Seguir teniendo los recursos suficientes para tratar de paliar los daños causados por la fauna salvaje, aparte de mejorar y ser mucho más diligentes en la tramitación de los expedientes. Que siga siendo una prioridad la modernización de nuestro sector pesquero y de todas aquellas infraestructuras que están que existen dentro en nuestras villas marineras. En definitiva, todos aquellos recursos que contribuyan a dinamizar económicamente un sector como es el primer sector y que realmente puedan tener las ayudas necesarias para que aquellos que apuesten y que estén dispuestos a invertir en el medio rural, bien a través del LEADER o bien a través de otro tipo de ayudas que gestionemos directamente desde la propia consejería, puedan llegar a ser un impulso para desarrollar actividad económica, ¿no? Hay varios temas que preocupan al sector. Vamos a intentar ser breves para tocar todos los máximo posibles en esta pequeña entrevista. Vamos a empezar por decisiones europeas como la de ese acuerdo con Mercosur. ¿Qué opinión tienes de ello? Bueno, lo primero, escepticismo. Es verdad que cuando hay un acuerdo por dos partes, es que beneficia a las dos partes. Aquí lo que se trata es saber si es, en el caso de la Unión Europea, si es a costa de algún tipo de sector. Me consta que es importante para el vino, para el chocolate, para otros sectores, pero el tema es si puede llegar a ser perjudicial o no, en el caso nuestro, para el sector cárnico. Hay que tener en cuenta que la desaparición de aranceles es algo que Asturias pedíamos en su momento con el tema de la importación de acero en la Unión Europea, porque las formas de producción, sobre todo del acero asiático, no tienen nada que ver con las exigencias medioambientales que tenemos en la Unión Europea. Y lo mismo puede ocurrir con el tema de la carne. No es lo mismo las exigencias medioambientales que se requieren y de seguridad alimentaria que se requiere a las producciones en nuestro país que a lo mejor las que existan o se les exijan en los países de Sudamérica, ¿no? Entonces, yo entiendo la preocupación, habrá que conocer en profundidad lo primero la letra pequeña de ese acuerdo y luego esperar también a si es ratificado o no, porque hay un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser ratificado y el ser ratificado requiere un apoyo muy mayoritario por parte de los países de la Unión Europea. Entonces, yo entiendo la preocupación. Bueno, vamos a esperar porque vuelvo a decir que sería muy peligroso en un momento donde ahora mismo, en general, desde el punto de vista de precios, el sector cárnico vive un buen momento y que venga un acuerdo de estas características donde se puedan eliminar aranceles a poner en riesgo la viabilidad del sector, ¿no? Protección del lobo también han levantado un poco la mano desde Europa y veremos a ver qué pasa, pero bueno, España en su momento votó en contra.
Sí, 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 vamos, evidentemente, yo ya sé que no es un consuelo, porque al final que haya una posición de un gobierno de Asturias clara, definida, nítida sobre esta situación y que es contraria a la de un gobierno central, pues no tiene por qué consolar a los afectados, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tratamos de defenderlo y además desde el punto de vista no solamente institucional, sino político. Recientemente en un congreso federal en Sevilla, donde en primera persona, pues me tocó hasta debatir de una manera bastante ardua con la propia presidenta del partido, ¿no? Yo creo que al final, y lo haces consciente de que tienes las razones científicas rigurosas, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es esperar en que se concrete esa propuesta de rebajar el nivel de protección. Yo espero y deseo que lo acordado en el seno de un congreso de un partido, como es el Partido Socialista, sea aceptado y llevado a las instituciones, que era que si había una rebaja del estatus de protección del lobo en la Unión Europea, España lo acataría. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero de todo, trasladar la realidad, porque en esto tenemos que ser rigurosos. Se traslada que si el gobierno de Asturias no hace controles de lobo porque no quiere, sin embargo sí podría. Dicen, oiga, no hay que engañar. Nosotros no podemos hacer controles de lobo porque el estatus del lobo es desfavorable en la comarca biogeográfica y es una de las 3 condiciones que se tiene que cumplir para poder realizar controles. Porque en otras comunidades pues tampoco se hacen. E incluso hay sentencias que han tumbado determinadas decisiones, por ejemplo, del gobierno de Castilla y León. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras tanto? Seguir pidiendo y trasladando esa información de una manera rigurosa. Y luego lo que realmente ahí sí tenemos competencias es ser diligentes en la gestión de los expedientes. Desde agosto-septiembre de 2023 hasta la actualidad hemos tramitado más de 9.900 expedientes por más de 5 millones de euros. Ahora el periodo medio de pago es 83 días, que es uno de los compromisos adquiridos. Y no estamos satisfechos. Creo que toda vez que se produce un daño no deseado tenemos que ser diligentes en la tramitación y pagar lo antes posible. Y luego tener un baremo razonable. Nosotros equiparamos en enero de este año el baremo de oso y de lobo y ahora mismo ya se ha hecho una propuesta a las propias organizaciones agrarias y otras vinculadas a distintos sectores, cazadores, bueno, porque realmente han trabajado y han hecho algunas, en mayor o menor medida, aportaciones para no solamente cuantificar desde el punto de vista de los importes, sino en temas de procedimiento, que es donde avanzamos. Tratamos de ser mucho más diligentes, que la prueba de parte del afectado se contemple previamente antes de resolver y no que tenga que ser incorporada si presenta alegaciones. Y yo creo que es una propuesta razonable. Pero bueno, ahora tienen unos días para presentar, porque es un borrador, para presentar aquellas sugerencias o aquellas alegaciones que consideren oportunas para tratar de aprobarla lo antes posible y que sea aplicada en el 2025. Levantó un poco de polémica ese borrador del tema del baremo de los daños y bueno, ya se llevan modificando unas cuantas veces. Pero bueno, levanta de una manera estéril, porque al final decir que es que no se contempla las razas autóctonas, pero es que las razas autóctonas, en el baremo se contempla algo que se ha pedido, que era que se separara el lucro cesante del valor del animal. Se contempla, con una media de un 30% de lo que es el incremento. Y luego hay una serie de bonificaciones, de incrementos vinculadas a determinados asuntos. Uno de ellos, que es una propuesta de incremento del 10%, es cuando estamos hablando de razas autóctonas inscritas en los libros genealógicos. Y ahí se incluyen todas las que existen. Entonces, yo creo que hay que ser riguroso y realmente trasladar la realidad. Yo creo que en el baremo lo que se trató de incorporar es incluso pues, determinadas razas que se vienen, que aunque no son autóctonas, pues que se vienen también teniendo en algunas explotaciones ganaderas y que la realidad del baremo existente en la actualidad no se correspondía para nada con el valor real. Y yo creo que eso es lo que tiene que acercarse, es decir, aprobar un baremo, revisarlo de una manera anual aproximadamente, porque la oscilación de precios es evidente de un año a otro, ¿no? Pero tanto hacia arriba como hacia abajo, porque las cosas a veces cuando suben luego dicen, tiene que ser un baremo razonable, equilibrado. Entonces, y sobre todo,
tratar de mejorar lo que es la gestión. Yo creo que eso es fundamental, introducir las nuevas tecnologías, pues aplicaciones informáticas que realmente faciliten a los afectados el que puedan rápidamente comunicar el daño y que se incorpore esa información al expediente, que no se tenga tanto en cuenta que si tarda el guarda en acudir al sitio y a donde sea el daño, y oiga, pues si tú tienes conocimiento rápido, pues las pruebas las puedas incorporar rápidamente. Y luego, bueno, el guarda llegará o no llegará o llegará más tarde, pero tú ya tienes algo que te demuestra realmente que el daño se produce. Yo creo que todas estas cosas se tienen que ir incorporando porque al final no puede ser que una vez que se produce un daño, el gran perjudicado o el culpable pase a ser el dueño del animal o el dueño de la parcela, como si fuera un criminal. Yo creo que tenemos que entre todos, oye, contribuir a que, de una manera rigurosa, evidentemente, porque estamos hablando de recursos públicos, pero ser mucho más diligentes en la gestión de los expedientes. Otro tema que preocupa en producción cárnica, es cierto que ahora los precios tanto de la carne como de los animales para vida, de los pasteros, está bastante, bueno, ha subido bastante con respecto a otros años. Es una situación buena entre comillas y se espera que el año que viene esos pasteros que se van de Asturias porque se pagan a buen precio y se cepan pues en otras comunidades o incluso se van para afuera, ¿qué va a provocar en la región el año que viene? ¿Vamos a tener falta de carne? Bueno, evidentemente lo que es bueno para una cosa no es malo para otra. Hay que ¿no? incentivar el cebo. Hay un tema que a mí me preocupa que es la disminución del número de canales. En el momento que los precios de los pasteros se incrementan, evidentemente los titulares de las explotaciones no van a arriesgar a cebar cuando corren riesgo en primer lugar de lobo, de las enfermedades que puedan llegar, aparte de los costes también de mantenerlos, que es verdad que ahora mismo, pues aunque han bajado con respecto a hace año y medio, 2 años, entonces al final corremos un riesgo claro de tener menos canales y al final como consejero pues tengo que defender también lo que es la marca de calidad, ¿no? de nuestra ternera de Asturias, ¿no? ¿Cómo se puede incentivar? Pues a través de ayudas, pero es complicado. Es verdad que nosotros una de las grandes peticiones que hacemos para la futura PAC es que se incentive aún más no solamente las razas autóctonas, sino también el cebo, la carne en general, el ovino y el caprino, porque incentivando, pues bueno, por lo menos habrá quien se tome decisiones para poder llegar a hacerlo. Pero bueno, es complicado incentivar porque al final es una decisión unilateral y el titular de una explotación tampoco va a asumir riesgos en un momento determinado si puede vender esos animales en pocas semanas y sacando una rentabilidad razonable, ¿no? Entonces, bueno. Tocando agricultura también, 2 años con una cosecha de fava complicada. Sí, sí, es cierto. La verdad es que uno por sequía, otro por mucha agua y al final eso produce enfermedades y cosechas que en mayor o menor medida, porque siempre hay desigualdad en unas zonas, sobre todo en el primer año, ¿no? La sequía, pues había zonas donde pudo afectar más, en otras menos, en definitiva, y eso realmente desanima. Fíjate la importancia que tiene el poder, dentro de las ayudas de incorporación, introducir la pluriactividad, es decir, para este tipo de producciones, porque si algo que se quiere incorporar y pretende vivir por ejemplo, del cultivo de fava, y te viene un par de años como este, bueno, al final es muy probable que llegue un momento en que, como te ponen con las ruedas para arriba, ¿no? Entonces, nosotros, cuando el tema de la sequía, las ayudas de la sequía, en el decreto del Ministerio no contemplaba las ayudas al sector de la fava, de producción de la fava, y eso implicó que cuando replicamos las mismas, como nos acogíamos a esa percha normativa, pues no pudimos hacerlo, ¿no? Nosotros ahora, para el 2025, sí que vamos a sacar una convocatoria de ayudas a las que son producciones incorporadas dentro de la IGP, ¿no? Y luego, por otro lado, es verdad que a diferencia de la PAC anterior, en la próxima PAC ya hay una mejora clara en lo que tiene que ver con las ayudas directas, en lo que tiene que ver con la producción de fava, pues pasa de los 60 y pico euros por hectárea a los 600 y pico, y eso, bueno, creo que es también importante y una petición, ¿no?
pero bueno, vamos a procurar a lo largo del 25 habilitar una ayuda para tratar de, bueno, mitigar un poco. El daño ya está hecho, ¿no? Porque al final es muy complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido un año malo. Sí. Bueno, obligado. La pregunta de cómo va a repercutir en Asturias esa declaración de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, pues el atractivo que tiene Asturias con carácter general, para mí creo que es un oasis gastronómico, un oasis cultural, un oasis plagado de tradiciones, de costa, montaña, y al final el reconocimiento va a traer un impulso a todo lo que tiene que ver con el turismo cultural, turismo gastronómico, y por supuesto yo espero y deseo que también sea un impulso a todo lo que tiene que ver con el incremento de ventas de la sidra en todas sus variedades, ¿no? Evidentemente el sector tiene sus problemas, porque uno de los grandes problemas que tiene es que necesitamos más plantaciones, ¿no? Y a partir de ahí pues existen ayudas, tratamos también de ser novedosos a la hora de incorporar, pues que puedan incorporarse los llagares a las ayudas que sacamos para industrias agroalimentarias y forestales, o dentro de las propias ayudas del LEADER. Pues incrementar también lo que tiene que ver con las ayudas de la PAC a la plantación de manzanos, o la pluriactividad en las incorporaciones. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la plantación de manzanos es un ejemplo, igual que en la fava, donde se pueden beneficiar de esa incorporación y puedan durante un periodo mantener otra actividad para poder tener una rentabilidad y poder vivir también de mantener esa producción, ¿no? Porque además estamos hablando que desde que se realizan las plantaciones hasta que está en pleno producción, pues pasan una serie de años, y eso es una de las grandes complicaciones a veces que tienen el poder llegar a tomar esa decisión. Así que qué mejor fechas estas Navidades para celebrarlo, los asturianos y los no asturianos, por supuesto todo el mundo, con un brindis con sidra de Asturias. Pues sí, con un brindis con sidra de Asturias o con vino de Cangas también. Sí. Y bueno, y degustando los productos fabulosos que tenemos. No, los alimentos del paraíso, alimentos del paraíso, las distintas marcas de calidad, tanto en nuestros quesos, con miel, chosco de Tineo. Y yo creo que tenemos afortunadamente unos productos maravillosos que tenemos que seguir defendiendo, llevarlos con orgullo, y sobre todo la mejor defensa es llevarlo a nuestras mesas, ¿no? Bueno, pues felices fiestas y a ver el 2025 cómo viene. Lo mismo te deseo.